Ya está ahí. Buenos días, Juan Raúl, Lourdes, Cecilia Yanet, ¿cómo están? Muy bien, gracias, Carlos. Buenos días a todos. Buenos Buenos días. días a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos a esperar unos minutos hasta que el resto de los participantes se vayan conectando. Y yo quiero aprovechar este espacio, Lourdes, si puedes, y licenciada Yanet, Juanra, lo que puedan comentarnos sobre qué es una SEM. Algo básico, porque aquí hay personas que ya trabajan en una SEM, son colaboradores de una SEM, están interesados en tener una SEM. Entonces, creería prudente iniciar conversándonos, Lourdes, si quieres, en qué es una SEM y qué necesitas para tener una sociedad con licencia de C de empresas multinacionales. Bueno, gracias, Carlos, y bienvenidos a todos. Aquí para dar una pequeña introducción que, por supuesto, luego le cedo la palabra a la licenciada Janet. Todo aquel grupo multinacional que cuente con activos de 200 millones de dólares o más en su grupo empresarial, intercompany, o que preste servicios a por lo menos 7 filiales, subsidiarias o compañías asociadas de su mismo grupo empresarial y entre otros requisitos ya de formalidad, podría acceder a solicitar una licencia de sede de empresas multinacionales que en sus siglas es como comúnmente lo llamamos una empresa SEM. Y esto le va a traer beneficios tanto fiscales, por ejemplo, una tasa de impuestos sobre la renta al 5%, laborales y migratorios, que les va a permitir contratar mano de obra extranjera calificada de ejecutivos sin tener que observar algunas limitaciones de porcentajes que ya están establecidas previamente en el Código de Trabajo. Es decir, van a gozar de un trato especial porque lo que quiere el país es atraer la inversión y la transferencia de conocimientos. Es una figura que ha tenido mucho éxito, fue establecida desde el año 2007 y a la fecha tenemos aproximadamente más de 180 y tantas empresas multinacionales operando en territorio panameño exitosamente. Es una figura altamente recomendada y lo que vamos a ver aquí en este webinar es cómo opera el día a día de una empresa multinacional en cuanto a sus requerimientos de sustancia, ya que Panamá se preocupa porque estas empresas sean bien vistas internacionalmente como una empresa que no solamente sí paga impuestos en Panamá, sino que además cumple con sus requisitos de sustancia de manera operativa. Son empresas reales, son empresas que efectivamente están operando en Panamá. Muy interesante. ¿Algo que quisieras agregar, Juan Raúl? Algo de las sedes de empresas multinacionales que te quisieras Claro, compartir? al final yo creo que las SEM se pueden reducir, se pueden resumir como este tipo de entidades que únicamente prestan servicios a sus entidades relacionadas en cualquier parte del mundo y como bien dijo Lourdes, están sujetas a unos incentivos tributarios, entre esos la tasa del 5% para el impuesto sobre la renta, dividendos y demás. Al tratarse obviamente entonces de operaciones intragrupo, donde únicamente y donde solamente puedes prestarle servicios a tus entidades relacionadas en cualquier parte del mundo, está sujeta obviamente entonces a precios de transferencia, ¿no? Lo que busca entonces es evitar la erosión de la base imponible y utilizar entonces estas entidades como un mecanismo para obviamente disminuir la tasa imponible de todo el grupo al final. Entonces, si bien este régimen ha sido sujeto de varias modificaciones. El mismo ya cuenta con diversas auditorías de organismos internacionales, el cual cumple con todos los estándares mínimos internacionales, ¿no? Siempre y cuando, obviamente, y de lo que vamos a hablar aquí, cumplan al final con sus requerimientos de sustancia, sus operaciones basadas en precios de transferencias y demás, ¿no? Muchas gracias. Sí, Licenciada Janet. sí, buenos días a todos y muchas gracias a Fábrega Molino por la oportunidad.
no pudiese estar más de acuerdo con lo antes expuesto. En cuanto al concepto del el régimen C, me gustaría nada más añadir que el régimen SEM debe ser considerado como una herramienta para el grupo empresarial para ser más eficientes, estar más cercanos a los mercados, tener todos sus servicios administrativos consolidados, digamos, en la República de Panamá, agilizando de cierta manera el desarrollo del negocio y las estrategias de negocio, o también toda la parte de gerencia financiera, actividades de logística, también de asesoramiento y coordinación de mercadeo y procesamientos electrónicos. O sea, conlleva todo lo que son los back office, digamos, del grupo empresarial ubicado estratégicamente en la República de Panamá, que ofrece grandes oportunidades para consolidar estos servicios de una manera mucho más eficiente. Así que añadido a los beneficios y eso, creo que el régimen es muy atractivo para las multinacionales. Concuerdo con usted, licenciada Díaz. Una curiosidad, ¿ya tenemos una SEM de cada continente del mundo? Todavía nos falta. Ojalá que hiciéramos una representación, digamos, de todos los continentes. Bueno, de los continentes sí, nos falta de distintos países, pero sí, eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Que en realidad Panamá sea un centro donde las multinacionales puedan ver que sus operaciones son efectivas, y que son efectivas no solamente a nivel de Latinoamérica, sino que también tenemos SEM que operan sus operaciones a nivel global. Interesante. Muchas gracias por compartir esto. Bueno, yo creo que ya podemos dar inicio a este nuevo espacio de Compartiendo Conocimiento organizado por Fábrega Molino. Bienvenidos. En esta ocasión nos complace presentarles un conversatorio práctico sobre los aspectos claves para cumplir con los requerimientos de sustancias para empresas SEM, empresas multinacionales, el cual es un tema fundamental para las organizaciones que operan bajo este régimen especial. Nos acompañan tres panelistas con una perspectiva complementaria y de alto valor. Ante todo, le damos la bienvenida a nuestra invitada especial, la licenciada Janet Díaz Granados, quien es la directora general de la Dirección de SED Empresas Multinacionales, que forma parte del Ministerio de Comercio e Industrias, quien nos ofrecerá una mirada práctica desde la perspectiva regulatoria. Seguido está mi socia y colega Lourdes Picho, quien es una socia de la firma y su práctica es sobre derecho laboral y regímenes especiales, entre esos SEM. Y Juan Raúl Sosa Bearino, quien es un experto en temas tributarios, nos va a compartir las recomendaciones claves desde la óptica fiscal. Yo, en este caso, voy a ser moderador, sin embargo, soy un socio de la firma y soy el responsable de toda el área migratoria. También estoy especializado junto con Lourdes en los temas de visados SEM. Por si tiene alguna pregunta en esa índole, estoy aquí a su disposición. Y voy a facilitar el desarrollo de todo este conversatorio. Este espacio que estamos organizando para ustedes está diseñado para que nos hagan las preguntas más usuales y frecuentes que pueden tener en relación a SEM en el ámbito de sustancia en las mismas. Queremos que esta sea una sesión dinámica y pueden compartir todas las preguntas que quieran en el espacio del chat que va a estar habilitado para ustedes para hacer estas preguntas. Sin embargo, antes de empezar estas preguntas y esta discusión, me gustaría contextualizar lo siguiente. El régimen SEM ofrece beneficios fiscales, como muchos deben conocer, además de migratorios y laborales, para que las empresas SEM estén interesadas a establecerse en Panamá y ofrecer sus servicios a sus partes relacionadas en el extranjero, como bien comentó Juan Raúl antes de iniciar la sesión. El cumplimiento de sustancias es un pilar de este régimen. Consiste en demostrar que las operaciones en Panamá tienen una presencia real y efectiva para estar en línea con la transparencia fiscal internacional exigidos por la OECD y la Unión Europea, entre otros. Teniendo como base estas ideas iniciales, quiero dar inicio a este conversatorio invitando a Juan Raúl para que nos explique las implicaciones que tiene para una empresa SEM el incumplimiento del requerimiento de sustancia. Por lo tanto, Juan Raúl, te pregunto, ¿cuáles son las implicaciones directas que enfrenta una empresa SEM
si cumplen los requerimientos de sustancias establecidos. Hola a todos, un gusto saludarlos. Bueno, Carlos, como bien lo comentas, y antes que nada, antes de hablar de las sanciones por no cumplir con el requerimiento de sustancias, creo que es importante hablar de que todas las entidades SEM deben de presentar anualmente un informe, que es le llamamos vulgarmente en la calle como el informe de sustancia, el que se debe presentar dentro de los 6 meses iniciales del año. Lo importante de esto es que las multas no es porque hayas cumplido o no, sino que ya las multas empiezan desde si presentaste o no presentaste el informe en el tiempo que debías presentarlo. Y estas multas a mí me gusta hacerlas un poco más simples, y es que a veces nos referimos a ellas como primero tienes un golpe al bolsillo, que es el impuesto y las multas, porque todas las entidades que no cumplan con el requerimiento de sustancia están sujetas a tributar al 25%. Es decir, que ese, 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 esa tasa especial que tenías derecho del 5% sobre tus ingresos ya va a subir un 20% y vas a tributar a la tasa general, lo cual ya obviamente es un impacto directo fiscal a la empresa. Adicionalmente, eso no elimina la posibilidad, obviamente, entonces de que en base a la norma te establezcan ciertas multas que van desde los $5.000 hasta los $100.000, dependiendo obviamente de la reincidencia y demás. Y por último, entonces, tienes en juego lo que le llaman la pérdida de la licencia SEM, como bien lo establece la norma. Y cuando pierdes la licencia, adiós a tus operaciones bajo este régimen, ¿no? Se me hace también importante mencionar que indirectamente, obviamente, como no cumples con este requerimiento, no cumples con la sustancia, y tributas el 25%, ya entonces entra también en juego otra entidad muy importante y es la DGI. Y obviamente corres el riesgo de que seas auditado por la DGI y que revisen obviamente todo tu estatus contable financiero de la empresa. Y obviamente no descarto, al tratarse ya también de la DGI, que revisen entonces también tus operaciones y el régimen de precios de transferencia que estás aplicando, si el markup que estás aplicando es correcto y lo demás. Todo esto puede conllevarse y darse obviamente sin el tema de la sustancia, porque todo contribuyente puede estar sujeto a una auditoría aleatoria por parte de la DGI. Sin embargo, siempre es importante tomar en cuenta que el no cumplir con la sustancia agrava más este factor aleatorio, y ya de lo aleatorio vamos entonces a de que la DGI va a tocarte la puerta sí o sí. Entonces, como bien dije, primero tienes una multa fiscal, que en este caso no utilizar el incentivo del 5%, multas y sanciones que van desde $5.000 hasta $100.000, y obviamente como último recurso, la cancelación de la licencia SEM. Wow, se vuelve bastante complicado, entonces hay que estar bastante pendiente de cumplir. Entonces, en ese mismo orden de ideas, le paso la palabra a usted, licenciada Díaz. ¿Usted nos podría compartir, en su opinión, sobre la importancia de la preparación de estos informes que menciona Juan Raúl y proporcionarnos algunas estadísticas claves sobre el incumplimiento de requerimientos de sustancia? Sí, cómo no, con mucho gusto. Para nosotros, la Dirección de Sedes Empresas Multinacionales, esta viene siendo una de las obligaciones principales, tanto para la empresa como para la dirección, como para el país. Esto es fundamental para un tema de transparencia, en que el régimen sea categorizado como un régimen no pernicioso ante la OCDE, y sobre todo la reputación del país. Y teniendo este contexto, pues es la seriedad y la responsabilidad que recae sobre las empresas y también los proveedores que apoyan a las empresas en llenar este informe anual, en que verifiquen que la información que tengan sea actualizada, sea la correcta, sea transparente. Esto es muy importante. Aquí estamos también evaluando también holísticamente, digamos,
digamos, toda la operación de una empresa. Tomamos esto como una obligación muy en serio, donde también somos muy colaborativos y hemos durante muchos años tratado de dar a las empresas y a los proveedores mucha docencia sobre el tema. Y básicamente al evaluar la sustancia, entendemos que cada empresa tiene una naturaleza diferente y tomamos el tiempo para realmente ver el detalle que nos dan en el informe anual. Con dicho todo esto, pues en temas de estadísticas podemos decir que las empresas SEM son de alto cumplimiento en su presentación. Por ejemplo, las estadísticas del último informe del 2023 fueron 175 empresas que presentaron, o sea, todas las empresas presentaron su informe anual. Pero hay que tener cuidado en esa presentación, porque ya desde la presentación es importante saber que este informe no tiene una subsanación, no se puede subsanar, digamos, en ninguna información, por lo tanto recae sobre la responsabilidad sobre el representante legal y también el CPA, digamos, que firma este documento siendo una declaración jurada. Digamos, el año pasado tuvimos 69 empresas con ciertos hallazgos. Sin embargo, de esos hallazgos descartamos, digamos, esos hallazgos a través de preguntas o comunicación directa con las empresas o también con sus proveedores. Por eso es muy importante el tema de comunicación. Es importante tener esos espacios y tener esas personas, digamos, definidas dentro de la empresa o de sus proveedores que nos puedan ampliar información para aclarar cualquier tema que en la evaluación necesitemos ampliar. Luego tuvimos unas 44 revisiones ampliadas, o sea, in sitio a las empresas. Nosotros avisamos a las empresas a veces tenemos que ir a las empresas directamente para aclarar ciertos temas. Y de esas 44 revisiones ampliadas, en realidad solo llegaron a 4 resoluciones de incumplimiento. Y bueno, ¿y esto qué quiere decir? Esto quiere decir, digamos, que encontramos que tal vez hay algunas fallas, especialmente en la dedicación que se le da al informe en completar toda la información de una manera congruente, o sea, todos los datos deben coincidir, digamos, los números en la declaración de renta, también en los precios de transferencia, en temas de subsidiarias, en temas de números, tiene que de alguna manera estar relacionadas o hacer sentido, ¿no? Pero cuando nosotros hacemos las evaluaciones, creo que hay 3 aspectos importantes. Primero viene siendo que las actividades principales deben realizarse desde la República de Panamá, o sea que las empresas deben comprobarnos de una manera directa de que las actividades se están realizando desde la República de Panamá. Entendemos que los ejecutivos pueden estar viajando y eso, pero su residencia, digamos, durante su estadía aquí en Panamá y su contrato laboral debe ser Panamá. Por otro lado, vemos que el número sea el adecuado del personal llevando a cabo las actividades y que los gastos operativos sean cónsonos a esas actividades. Muy interesante esto. Y casualmente acaba de hacer la mención de algo que es una pregunta muy común que nos hacen los clientes, que la típica es que nos están enviando desde el extranjero a Panamá y uno empieza a decir, yo tengo un contrato ya con la matriz, ¿por qué tengo que tener uno con Panamá? Entonces, usted bien acaba de recalcar que la actividad la están haciendo desde Panamá y tener un contrato de trabajo bajo las leyes de Panamá. Por lo tanto, te invito, Lourdes, a que nos compartas, danos ideas claves de cómo deben ser estos contratos de trabajo de los ejecutivos SEM y qué características deben tener. Gracias, Carlos. Nuevamente, bienvenidos a todos. Inicialmente, cuando el régimen comenzó, los contratos de trabajo, el Ministerio de Trabajo, nos permitía que fueran suscritos de manera indefinida. En ese entonces, lo que se aplicaba o la tendencia era que como es una visa, un visado que es otorgado por 5 años, pues se entendía
que era prácticamente que una relación indefinida, ya que es un 5 años y la ley SEM permite que se prorrogue indefinidamente. Bajo ese presupuesto, en aquel entonces el Ministerio de Trabajo decía, pues los contratos indefinidos. Luego pasaron otras administraciones gubernamentales donde fueron de otro criterio y decían, no, pero si el visado es de 5 años y yo lo tengo que renovar, aunque no estén obligados a gestionar un permiso de trabajo, porque abro paréntesis, este es otro beneficio de la ley SEM, que sus ejecutivos tan solo con la aprobación de la visa ya están permitidos trabajar, a diferencia de otro trabajador migrante que tiene que gestionar un visado más un permiso de trabajo. Sin embargo, cierro paréntesis, el visado de los ejecutivos SEM es definido por 5 años y bajo este presupuesto otras administraciones gubernamentales dijeron, no, pero aunque sea 5 años sigue siendo definido. Así es que permitamos solo contratos definidos por 1 año y que se van renovando. Ahí nos preguntaban las empresas SEM, nuestros clientes ejecutivos y amigos, y nos decían, bueno, pero es que yo me traigo un ejecutivo SEM con todas su menaje de casa, con toda su familia, con la mascota, a Panamá, y yo lo recibo con un contrato de 1 año. Porque no se lo puedo hacer por 5 años. Entonces le explicaba que el Código de Trabajo establece que los contratos definidos no pueden exceder de más de 1 año. Entonces, al combinarlo con que tiene que ser un contrato definido, y bueno, quedábamos en contratos de 1 año. He de decir que al día de hoy, a la fecha de hoy, el Ministerio de Trabajo no ha emitido un comunicado oficial sobre su tendencia o su perspectiva sobre esta materia. Sin embargo, nuestra experiencia cuando hemos llevado los contratos de manera física, presencial, ante el Ministerio de Trabajo, en ocasiones, dependiendo del calificador, nos han dicho, tiene que poner el contrato definido. Cuando lo hemos sellado a través de la plataforma, registrado a través de la plataforma online del Ministerio de Trabajo, ahí no los han aceptado indefinidos. Es decir, no hay un criterio oficial y constante sobre la calidad o categoría del contrato. Lo que sí es claro, porque ya la ley SEM sí lo dejó establecido, es que todo ejecutivo SEM se debe de regir por las normas locales del Ministerio de Trabajo y del Código de Trabajo, salvo los beneficios y las exenciones que le otorga la ley. Pero no quiere decir que no deba tener un contrato de trabajo. Sí debe tener su contrato de trabajo y que se ajuste a las formalidades que establece el Código de Trabajo. Muchas gracias, Lourdes. Me gustaría también incluir aquí que estos beneficios que has mencionado para los SEM son para aquellos que tienen los visados por 5 años, más no los que son visados SEM permanentes, que es otra categoría de SEM que han incluido para aquellos que quieren ir de SEM en SEM o se quieren ya establecer permanentemente en el país. Pero hay algo que a mí me han consultado mucho, yo siendo abogado migratorio, porque el mundo es antes del COVID y después del COVID. Entonces, muchos países, muchas empresas han optado por figuras tipo teletrabajo, trabajar en otros países, tener una mejor experiencia de los colaboradores. Al final los tranques cada vez son más y más grandes, la tecnología está de punta y aprovecho, licenciada Díaz, para felicitarlos por la excelente plataforma que ustedes tienen. Entonces, ahora le pregunto a usted, licenciada Díaz, coméntenos sobre cómo es la figura de teletrabajo para los trabajadores SEM, si parte de sus normas indiquen que tienen que tener un sitio, un lugar para trabajar y demás. Cuéntenos un poco sobre el teletrabajo. Bueno, sí, Panamá tiene una ley de teletrabajo y efectivamente, digamos, las empresas SEM pudiesen optar, digamos, por formatos híbridos como hemos visto. Sin embargo, creo que lo importante aquí es cuáles son las implicaciones de esto ante un informe anual que requiere sustancia. Y obviamente también dependiendo de la naturaleza o las actividades que tiene en la resolución de licencia, cómo pueden las empresas ejecutar estos trabajos por medio del teletrabajo. Lo que sí les puedo decir a las empresas es que obviamente para la dirección es una tarea más complicada o más difícil, digamos, cuando nos es difícil ver la sustancia, ¿no? Entonces, las implicaciones son más para la
empresa. Si tiene un personal en teletrabajo, ellos tuvieran que sustentar que efectivamente esas actividades las están realizando desde la República de Panamá. Entonces, las empresas deberían tener los suficientes registros o maneras que nos puedan comprobar que efectivamente ese teletrabajo se está realizando para esas actividades principales desde la República de Panamá. Yo siempre lo comparo como, por ejemplo, cuando uno va a solicitar una visa norteamericana. Uno tiene que comprobarle al cónsul que efectivamente, digamos, si es una visa migratoria de turista, que uno efectivamente no se va a quedar en el país. Igualmente, ante el informe anual, ustedes tienen que sustentar a la dirección que efectivamente ustedes están realizando esas actividades desde la República de Panamá, independientemente tal vez del formato o la política que tenga la empresa para realizarlo. Bueno, interesante en ese sentido. Ya sabemos que hay que tener toda la sustancia suficiente para poder demostrar que el teletrabajo se hace desde el país. Pero hay otros temas dentro de las empresas, sumando el teletrabajo, que es muy común tanto en empresas SEM como empresas no SEM, que es la tercerización de algunos servicios. Entonces, te pregunto, Juan Raúl, la tercerización como es una práctica tan común en las empresas SEM, ¿podrías comentarnos al respecto y compartir algunas recomendaciones para aquellas que lo utilizan? Disculpa, Daniel. Sí, en efecto, la norma permite que se tercericen lo que son las actividades principales como también las actividades secundarias, en todo o en parte, es decir, la ley no limita eso. Ahora bien, ¿qué es una actividad principal? Bueno, la norma es bastante clara y dice que la, todas las actividades principales son todas aquellas las que van con la creación de valor, las que generan la renta, las que le dan el verdadero sentido a lo que es la actividad SEM. ¿Y cuáles son las actividades secundarias? Bueno, la norma es bastante clara y dice que todas aquellas que no son actividades principales. Dicho esto, entonces lo importante de mantener, de tercerizar las operaciones principales y la primera diferencia entre la tercerización de actividades principales y secundarias es que las principales tienen que ser tercerizadas únicamente con proveedores locales, es decir, que estén en el país. No puedo tener un proveedor en el extranjero que me ayude, no, nada. Entonces, eso es la principal. Y lo segundo que establece la norma es que todas las entidades deben de tener deben de tener con los mecanismos para hacer todo el control y supervisión de actividad, de la actividad sujeto a tercerización en Panamá. ¿Qué es esto? Yo necesito saber qué recursos está utilizando el proveedor, cuántos empleados está utilizando para llevar a cabo esa prestación de servicios, cuánto tiempo le dedica a cada empleado, porque todas estas preguntas las tengo que completar dentro del formulario, dentro de la declaración de sustancia que tengo que presentar anualmente. Y hay veces que muchas veces las entidades no tienen idea de todo el control y supervisión que deben de llevar sobre este proveedor. Y vemos entonces cuando viene el tema de la declaración, entonces ahí es donde empiezan a preguntarle al proveedor, oye, pero ¿cuántos empleados tienes? Oye, ¿qué esto? Oye, que el contrato, que no, todo esto tiene que ser desde un inicio. Literalmente, la SED tiene que estar de una u otra manera metida en esa operación que está llevando el proveedor porque debe de conocer desde el lápiz que utilizan hasta los empleados y la cantidad de empleados y el tiempo que invierten en ello, ¿no? Obviamente, asimismo se debe mantener el mismo control sobre las actividades secundarias, pero con la oportunidad, obviamente, de que estas actividades se pueden tercerizar con proveedores en el extranjero, ¿no? Entonces, sí, la norma permite la tercerización de actividades en todo parte, no hay ningún límite, pero muy importante y es parte de lo que es la sustancia, tener el control y saber de todo lo que utiliza el proveedor para esta prestación de servicios. Gracias, Juan Raúl. Muchas gracias. Y en ese mismo orden de servicios, espacios, operaciones, te quiero preguntar, Lourdes, que es muy común que hay empresas que tienen licencia SEM y comparten con otras empresas que no tienen licencia SEM, porque una tiene operaciones locales, las otras para temas SEM, y en vez de tener dos oficinas separadas, prefieren unificarlo en uno,
pero ahí yo te pregunto, Lourdes, ¿cuál es tu recomendación para cumplir con la sustancia en la operación, el espacio físico, los trabajadores para empresas que tienen esta situación? Bueno, sí, te digo, sobre el espacio físico se requiere que la empresa se cuente con su espacio establecido y delimitado para sus operaciones. Eh, Les voy a dar otras recomendaciones de sustancia y luego le voy a través tuyo le voy a dar la palabra a la licenciada para que nos explique un poquito más sobre las delimitaciones y el coworking, que es la consulta más común de nuestros clientes y de muchos amigos también, porque eso se estila mucho en el día de hoy, estar en coworking, en espacios compartidos. Hay que recordar, para contestar un poquito más ampliamente la pregunta, que los requerimientos de sustancia son necesarios para mantener el beneficio fiscal de contar con la tarifa reducida del 5% de impuesto sobre la renta en cada periodo fiscal. Y por eso es que cada año se hace la declaración jurada anual para que la autoridad SEM pueda verificar que se cumplen con esos requisitos y se pueda seguir gozando de los beneficios fiscales. Y por tanto, debemos preocuparnos porque las actividades que se realicen cada año sean aquellas que fueron aprobadas por la dirección SEM. Igualmente, debemos cuidar que a las sociedades a las que se les da servicio sean las sociedades o entidades que previamente declaramos y fueron aprobadas como las entidades que están brindando o recibiendo servicios de la SEM. Cuando haya cambios, no es que no pueda haber cambios, voy a restar esta entidad, voy a sumar esta entidad, voy a sumar este servicio o voy a restar, estar conscientes y al tanto de hacer las debidas notificaciones a la dirección SEM. Claro está, también tenemos la declaración jurada anual, pero si hacemos ese cambio en un momento distinto al momento en que se presenta la declaración jurada, debemos hacer la notificación de manera inmediata. En cuanto a los gastos, que es otro requisito de sustancia, se espera que la operación incurra en los gastos relativos a la operación que tienen declarada y aprobada, incluyendo el pago de su planilla desde la sociedad que cuenta con la licencia SEM. Y efectivamente, un punto de relevancia es contar con una cantidad adecuada de ejecutivos cuyas funciones, preparación, competencia, habilidades estén alineadas y experiencia estén alineadas con las actividades que la SEM ha declarado que ejecuta. Y justamente como lo mencionabas, Carlos, al inicio, también una recomendación para cumplir con la sustancia, definitivamente, es mantener el espacio físico para las oficinas de la empresa con licencia SEM de manera tal que cuando recibamos una visita de la oficina de SEM, podamos indicarle, mire, sí, cómo no, bienvenido, esto aquí, estas son las oficinas de la SEM, allá tenemos otras empresas relacionadas. Muchas gracias, Lourdes, por compartirnos esta perspectiva muy interesante sobre la consulta que te hice, pero adelantaste a una pregunta que le tenía a la licenciada Díaz, que en efecto es muy común que nos estén preguntando relacionado a coworking o espacios compartidos para empresas SEM. Entonces le pregunto, licenciada Díaz, ¿nos comparte algunos tipos de recomendaciones para aquellos que están en esta situación? Sí, cómo no. Hemos visto que esto es una práctica muy común y que obviamente vemos la razón. El ambiente coworking obviamente reúne ciertos requisitos atractivos para una multinacional. El tema de tener ciertos servicios ya disponibles a la mano, como recepciones, como, digamos, salones de reuniones, etcétera. Y hemos visto, digamos, buenas prácticas en lo que son los coworkings, ¿no?
vemos unas que tienen muy bien señalizadas el área donde está la entidad SEM y que nosotros como dirección y fiscalizadores y auditores podemos ver, digamos, que efectivamente hay una operación diferente y separada, digamos, de otras empresas o inclusive de alguna otra relacionada. Eso es muy importante. Lo otro es que tiene que haber un gasto operativo, ¿no? Entonces tiene que haber un contrato de alquiler, digamos, donde muestren de que efectivamente hay un gasto operativo. Y lo otro importante tal vez señalar de esto es que realmente estén allí los empleados, ¿no? Hemos tenido casos de que sí hay un alquiler, sí está un espacio, pero cuando vamos no hay nadie. No debe ser algo eventual, debe ser que realmente sea el área física desde donde está operando la SEM y que nosotros podemos efectivamente constatar de que la actividad principal se está realizando desde la República de Panamá. Muchas gracias por este criterio. Es importante para todos los presentes que están en esta situación tomar nota de esto. Y no quiero ser reiterativo, licenciada Díaz, pero creemos que es extremadamente importante reiterarles la importancia del informe anual. Y nos comentó que el informe anual una vez presentable, una vez presentado no es subsanable. Por lo tanto, en su experiencia, ¿cuáles son los errores que deben evitar cuando lo completan y lo presentan? Sí, creo que una de las principales recomendaciones es considerar que el informe anual está dando información pues de ya algo que se realizó, lo histórico. Por lo tanto, las empresas tienen que ser prudentes, digamos, yo les digo que cada año cuando se sientan a hacer su plan de acción, digamos, para el año siguiente, es importante evaluar si efectivamente las actividades que van a realizar el próximo año están dentro de su resolución de licencia, ¿no? Y si efectivamente a quienes van a dar ese servicio también estemos informados en la dirección a cuáles son esas subsidiarias a que van a ofrecer servicio. Los cambios deben ser, como dice la ley 41, menciona de inmediato a través de la plataforma y a través también de nosotros permitir la comunicación con las empresas a través de correos electrónicos y tratar de ir todo hacia la digitalización. Tratamos de dar a las empresas la oportunidad para que ese requisito de inmediatez se pueda hacer con la mayor agilidad. Igualmente, la dirección también colabora y responde con las empresas notificando inmediatamente de estos cambios recibidos y nosotros notificamos y emitimos un documento para que comprobante de que efectivamente hemos realizado los cambios a todas las notificaciones, actualizaciones que nos hace. Eso es un requisito importantísimo y que todas las empresas deben considerar. Otro aspecto importante es conocer el régimen. O sea, es importante conocer bajo qué régimen operas y bajo qué cuáles son esas actividades permitidas y cuáles son los alcances del régimen. Porque cuando uno hace la evaluación, pues todo tiene que ser dentro también del alcance del régimen. Muchas veces estás cumpliendo sustancias, pero no estás dentro del alcance del régimen. Así que ahí hay que tener mucho cuidado. Los estados financieros deben ser de la entidad SEM, no deben ser del grupo empresarial. Y el enfoque de esos estados financieros deben ser como un respaldo, digamos, a la sustentación económica que nosotros solicitamos. Muchas veces vemos información incongruente o que no es ni siquiera de la entidad SEM que se presentan los estados financieros. Otro aspecto importante es la comunicación con la empresa, que las direcciones, que los teléfonos, que las personas de enlace sean efectivamente de la entidad SEM. Para mí es muy difícil comprender si estoy evaluando sustancia de que una persona que no es de la entidad sea la persona de enlace o sea la persona que me está respondiendo operaciones de la entidad SEM. Eso para mí es una bandera roja bien grande diciendo que tienen o no el personal adecuado, están haciendo
funciones duales, o sea, ahí es donde muchas veces caen las empresas, donde vemos que hay una dualidad de funciones. La entidad SEM debe tener el personal adecuado y que debe estar en planilla en la entidad SEM. Y debe ser la SEM la que da el servicio a la filial, no la filial el servicio a la SEM. Entonces hay que entender muy bien los conceptos de régimen y también los alcances en temas de cumplimiento. Pero básicamente yo diría que esas son, hay hallazgos, hay otros hallazgos, digamos, en incongruencia en la información, digamos, fiscal, pero sí, creo que ahí no, son posiblemente las medulares que hemos encontrado. Muchas gracias. Entonces, ahí nuevamente le pregunto si me lo puede resumir. ¿Cuáles son las 5 malas prácticas comunes que ha identificado en el cumplimiento de la sustancia? Si lo dividimos en 5. Sí, bueno, creo que de las principales está el no conocimiento de las actividades principales o que marcan actividades principales que inclusive no están dentro de la resolución de licencia. También lo que son ingresos brutos, ingresos netos, digamos, a veces hay incongruencia en esa información o ponen los mismos números, hay una diferencia y necesitamos claridad en eso. En temas también de... eh, en evidencia de gastos operativos, muchas empresas fallan en darnos la información detallada de los gastos operativos. Y como les mencioné anteriormente, el tema de los estados financieros que no son de la entidad SEM, sino que son del grupo empresarial. Ok, ok. Bueno, Juanra y Lourdes, yo quiero hacer unas preguntas a ustedes desde la perspectiva de cada una de sus áreas para que los participantes puedan identificar ustedes, si quieres empieza tú, Lourdes, Ujú. cómo ustedes están desde su punto de vista ayudando a las empresas, tú en tu caso, Lourdes, la perspectiva laboral, para que garanticen que la empresa está cumpliendo con los estándares establecidos. Bueno, yo les puedo dar unas recomendaciones claves para cumplir con los estándares de manera general. Claro que cada empresa hay que verlo puntualmente, pero en términos generales, lo que yo les recomiendo es tener muy en cuenta y tener conciencia de que cada año hay que presentar el informe anual a más tardar dentro de los 6 meses siguientes al cierre de su periodo fiscal. Es decir, hay un deadline cada año, por lo que durante los primeros meses del año es buena idea ir ajustando y arreglando toda la información que se va a reportar. Procurar mantener informada y notificada a la oficina SEM de todos los cambios que la SEM tenga, especialmente en estructura corporativa, accionaria, en algunos casos laboral y migratoria, para evitar que todo se condense en una sola declaración anual o que se nos vaya alguna notificación sin querer y se nos pase a hacer el debido reporte. También es importante mantener a los ejecutivos y a otros trabajadores con sus contratos de trabajo de acuerdo con las normas laborales locales. En caso de que tengan la modalidad de teletrabajo, que muchas multinacionales lo tienen, es importante que tomemos nota que en Panamá tenemos una ley especial de teletrabajo que tiene dentro de esta requisitos y formalidades propias y únicas para el contrato de teletrabajo, que no es el mismo contrato regular. Si usted comenzó su modalidad presencial y luego lo va a cambiar a teletrabajo, por favor, importante, hacer una adenda de acorde a esta ley de teletrabajo, incluyendo dichas formalidades. También recomendaría tomar en cuenta que los ejecutivos con visa SEM les son aplicables todas las otras normas también del Código de Trabajo, no solamente el contrato. Por ejemplo, tienen derecho a vacaciones, a décimo, si tienen contrato indefinido, también tienen derecho a prima antigüedad, entre otros. El hecho de que tengan exenciones fiscales y de seguridad social no los exime de estar regulados por las normas del Código de Trabajo, para bien y también para los casos de llamados a atención, sanciones, memo, expediente y demás acciones disciplinarias. Y por último, les recomendaría, antes de darle la palabra a mi colega Juan Raúl, que es muy importante recordar que los incumplimientos
A todos estos requisitos de sustancia pueden conllevar a sanciones tales como amonestaciones si son las primeras veces, o puede ser inclusive sanciones pecuniarias dependiendo y con atención al tipo de omisión. Así es que los invito a que nos mantengamos dentro del cumplimiento de la ley y de la sustancia requerida. Sí, desde un punto de vista fiscal, siempre es muy importante, obviamente, tener toda la información de las entidades relacionadas a las cuales se les presta servicio y cuya, obviamente, sus servicios deben estar sujetos al régimen de precios de transferencia. Eso es una práctica muy importante, ya que ya le da la información a la Secretaría SEM de todas las entidades que forman parte de este conglomerado de empresas del grupo económico, ¿no? Adicionalmente, y si bien puede ser que no sea tanto parte de los requerimientos de sustancia, al momento de hacer una inspección por la entidad SEMSI se lo van a revisar, que son las facturas que emita a sus entidades relacionadas. Toda la provisión de los servicios debe estar sustentada y tiene que tener su factura fiscal que compruebe el mismo. Tomar nota, obviamente, de que las entidades SEM están obligadas a lo que es la facturación electrónica, y ya hemos visto algunos casos de entidades que no lo han cumplido. Ya creo que casi todas ya están en orden, pero en su momento había un desconocimiento sobre ello. Adicionalmente, y viendo un poco en la línea sobre la facturación electrónica, otro punto muy importante, que si bien no va amarrado con los requerimientos de sustancia, pero tendrá una implicación directa, indirecta sobre ellos, es el tema del ITBMS. Y es que muchas entidades se piensan de que todas sus operaciones están exentas de ITBMS, y la norma dice completamente lo contrario. Y es que si le prestamos servicio a entidades relacionadas que se encuentren en el país, ese servicio lleva ITBMS. Y por último, otro que para mí creo que puede ser hasta uno de las recomendaciones mucho más importantes, es lo que había dicho previamente, es tener un control y tener toda la información de los proveedores de las entidades SEM, con el propósito obviamente de enlistarlos correctamente, y de no tener ningún tipo de cuestionamientos por parte de las entidades SEM porque no supimos darle la información correctamente. Y es que si bien podemos tercerizar todo o parte de la operación de la entidad SEM, de las actividades principales, debemos de tener toda la información de ese proveedor. No solamente decir, este es mi nombre, este es el nombre del proveedor y esto es lo que le facturé o lo que me facturó y le pagué. No, hay que tener los empleados, todo lo que utilice para la prestación de los servicios a favor de la entidad SEM. Eh, con eso, obviamente, a mis colegas abogados que se encuentran aquí, es importante darle seguimiento todo el tiempo a las entidades SEM, porque también las entidades SEM van de acuerdo a lo que las recomendaciones de nuestros clientes, y lo importante es darle un seguimiento prematuro antes de, obviamente, llegar, y cuando se encuentra el problema es que entonces entramos a asesorar. No, hay que ir desde antes, ir con ellos y oye, ¿cómo va esto? ¿Cómo va lo otro? Y acostumbrar entonces a las entidades en que hagan preguntas a sus asesores, para evitar obviamente tener un problema cuando tengamos que presentar la declaración de sustancia. Muchas gracias, Juan Raúl. La verdad que ha sido bastante interactivo e interesante todo lo que nos han comentado desde la perspectiva de la licenciada Díaz, que vamos a decirle el ente regulatorio, desde tu perspectiva tributaria, la de Lourdes laboral. Pero hay muchas preguntas en el buzón de preguntas y respuestas. Espero que algunas se hayan aclarado mientras que conversábamos, pero como son tantas, voy a tener que elegir algunas y cualquiera otras tienen nuestros datos para contactarnos. Quiero iniciar con esta pregunta que entiendo que es para la licenciada Díaz, y es algo que casualmente nos preguntan el por qué yo, por qué a mí. Que ¿cuál es el criterio de ustedes, SEM, para llevar a cabo una auditoría y qué significa esto para una empresa SEM? Sí, muchas gracias por la pregunta. El decreto 241 especifica lo que es una revisión básica y lo que es una revisión ampliada. La dirección tiene la facultad, digamos, de hacer una inspección en sitio, de ver necesario, digamos, de que tal vez alguna información que no esté dentro del informe anual esté clara.
de hecho, las estadísticas que yo les di anteriormente, lo que ustedes pueden ver que las visitas en sitio son muy efectivas, porque muchas veces la falla está en la descripción de la actividad, ¿no? Es muy importante que en la descripción de la actividad se diga qué se está realizando, cómo se está realizando, a quién se está dando ese servicio. Y muchas veces en la descripción las palabras que utilizan son alarmas también y es importante pues ir a la empresa y aclarar tal vez varios conceptos. Ejemplo, cuando vemos que servicio directo al cliente, cuando vemos las palabras comisión o por ventas, o cuando vemos, y muchas veces cuando se refieren a cliente, no es un cliente, sino que se refieren al cliente a una filial o algo así. Pero en la conversación que tenemos en sitio o con las personas responsables, nos damos cuenta que ha sido un error realmente de redacción o de la manera como la multinacional ve su operación y es importante que nos los expliquen, ¿no? Entonces, esto es muy importante que las empresas tomen el tiempo para describir, digamos, breve pero detalladamente cómo es sus actividades principales. También tenemos lo que se llaman visitas, digamos que no son por el tema del informe anual, sino casualmente visitas a las empresas que tal vez son nuevas al régimen y que la idea es darle docencia y aclarar cualquier pregunta que ellos tengan no solamente del informe anual, sino en trámites migratorios o, digamos, otros servicios que la dirección provee. Pero anteriormente, digamos, hacíamos visitas, digamos, aleatorias, digamos, para cuando estábamos dando recién docencia y iniciaba, digamos, estas modificaciones al régimen en temas de sustancia. Pero hoy por hoy, cuando ustedes reciben ya una notificación de una revisión ampliada, pues obviamente es porque no nos ha quedado claro algo en el informe anual y es la oportunidad de la empresa de presentarnos a nosotros todos los comprobantes, todas las pruebas, todos los documentos, todos los recursos que tengan, conversar con su personal para que nosotros podamos realmente evidenciar que efectivamente están cumpliendo con los tres requisitos principales, es las actividades desde la República de Panamá con el personal adecuado y con gastos operativos cónsonos a esa operación. Muchas gracias, licenciada Díaz. Creería, Lourdes, que esta pregunta es para ti. La misma es, ¿se pueden realizar los pagos de salario de los ejecutivos con visa SEM desde otra entidad en el exterior que es parte del grupo? Bueno, mira, esta es una consulta que nos hacen frecuentemente nuestros amigos y clientes y justamente el pagarle los salarios desde la empresa SEM le da sustancia que requiere la ley, por lo que nuestra recomendación es realizar los pagos de sus trabajadores desde la empresa SEM. Esto sin dejar de mencionar, que ahí Juan Raúl no me dejará mentir, que de acuerdo a la ley SEM se pueden deducir como gasto el importe de las remuneraciones de todos sus empleados, ya sean SEM, extranjeros residentes o locales. Muchas gracias, Lourdes. Y esta también es para ti, que es si un ejecutivo SEM puede ser parte de una junta directiva de otra entidad. Mira, esto también es muy común. Fíjate, lo que dice la ley es que el ejecutivo SEM no debe realizar funciones laborales para las cuales fue contratada para la empresa SEM, ni puede trabajar para otra empresa que no sea la empresa SEM. Quiere decir esto que no limita que seas parte de junta directiva propiamente desde el punto de vista corporativo. Sin embargo, al serlo, no se debe prestar a confusión con las funciones de su relación laboral. En el evento de que vaya a ser parte de junta directiva, debe estar bien claro que no son para funciones ni actividades laborales, simplemente algo corporativo. Y si no es una junta directiva asociada al grupo corporativo SEM, todavía mejor. Por ejemplo, una asociación ajena a la SEM, una asociación de padres de familia, una asociación de PH, que no, obviamente no son temas laborales.
pero cuando es del mismo grupo empresarial hay que cuidar que eso no se vaya a confundir con una actividad laboral para otra empresa. Muchas gracias, Lourdes. Juan Raúl, una pregunta. Entre la Secretaría SEM y la DGI, ¿hay comunicación entre ambas entidades gubernamentales? Sí, por supuesto. Al momento de presentar la declaración de sustancia, la licenciada ya no me va a dejar mentir, pero ella tiene que informar a la DGI cuáles son las entidades que son susceptibles de tomarse, de utilizar el incentivo fiscal del impuesto sobre la renta, en este caso el 5%, y efectivamente indicar que cumplieron con ello, ¿no? Lo mismo se ve dentro de la resolución que establece el cumplimiento de los requerimientos de sustancia, que notificará a la DGI de ello. Entonces, importante también tener en cuenta que si bien la entidad SEM es un ente administrativo, parte del Ministerio de Comercio e Industrias, ella tiene una comunicación directa con la DGI. La DGI tiene toda la información y sabe cuáles son las entidades que son cumplidoras y cuáles que no. Y como bien dije al inicio, cuáles son las que pueden ser sujetos a que esa aleatoriedad de las auditorías por parte de la DGI aumenten y obviamente por no haber cumplido con los requerimientos de sustancia, ¿no? Y eso, a mi juicio, también tiene una implicación en el tema de la facturación electrónica, en el tema de precios de transferencia, que todo va incluido dentro de ello, ¿no? Interesante, Juan Raúl. Licenciada Díaz, hemos conversado reiteradamente sobre el informe anual, pero hemos indicado y conversado eh, desde la perspectiva de empresa. Y aquí están preguntando, ¿cuál es la importancia de este informe anual para la Secretaría Técnica y a nivel país? ¿Cuál es la importancia? Bueno, muy buena pregunta. Como les expliqué anteriormente, el informe anual es importantísimo para la empresa por un tema de que está sujeto su beneficio fiscal al cumplimiento de esa sustancia. En temas de la dirección SEM, pues el hecho de que el régimen exista y que continúe es, nosotros tenemos que hacer un informe a la OCDE sobre el cumplimiento de sustancias de las empresas. Así que para permanecer como un régimen no pernicioso, el informe anual para nosotros es vital. Entonces aquí hay como una responsabilidad, digamos, la empresa que entra al régimen es inclusive, tiene cierta responsabilidad inclusive con las otras empresas. Yo siempre digo que esto es como un alto club élite, digamos, de un régimen muy especial donde todos estamos comprometidos y todos somos responsables. Y a nivel de país, un tema de listas, un tema de reputación, un tema de que somos un país que toma las medidas y que damos trazabilidad, digamos, a las multinacionales que están operando de una manera bajo cumplimiento y transparente. Así que sí, es muy importante. Aparte, digamos, de esa pregunta, quería añadir un poquito en las otras preguntas que han hecho. Quiero nada más recalcar que todas las preguntas que han hecho tienen un sustento normativo, legal. El tema de cómo debe ser pagado, digamos, la planilla está en el artículo 31 de la ley 41. En temas, digamos, de las limitaciones de los ejecutivos SEM, está en el artículo 37 de la ley 41 y en temas también, la última pregunta también está en el decreto 241 de 2020. O sea que todas esas preguntas tienen su marco, su artículo normativo que respalda y es por eso que yo recalco que es importante que las empresas SEM tengan la oportunidad de leer la ley bajo la cual operan, que está en nuestra página web, está toda la normativa con todas las modificaciones. Muchas gracias, licenciada Díaz. Yo aprovecho porque hay una pregunta que desde el día de ayer y el día de hoy en la mañana nos ha estado haciendo en relación al municipio. Al parecer es una realidad que ya existía, pero había un desconocimiento sobre la obligación de las empresas SEMA a inscribirse ante el municipio, pagar los impuestos municipales de rótulo y demás. Brevemente nos puede comentar, aunque sabemos que dictaron ustedes gentilmente un webinar al respecto, desde la perspectiva SEM, la obligatoriedad de registrarse ante el municipio y demás de Panamá, las empresas SEM.
Sí, cómo no. Nosotros casualmente tuvimos un webinar con las autoridades del municipio, del distrito de Panamá para aclarar este tema que por mucho tiempo pues no había como un criterio firme, en el sentido de que es muy importante que las empresas sepan que en la ley 41 no hay una excepción, digamos, al registro y los tributos municipales. O sea, no hay una exoneración. Nunca ha habido desde 2007 y nunca ha habido una reforma y nada así. Así que las empresas siempre, pues, si no está explícito en la ley, hay una responsabilidad ante el municipio donde estén. Lo que acaba de suceder, pues es una aclaratoria y un criterio ya formal y técnico de parte del municipio, donde establece y dice, y se lo voy a leer, digamos, textualmente, las sedes de empresas multinacionales no se encuentra exenta de los tributos municipales, toda vez que el Consejo Municipal es el único ente que puede otorgar dichas excepciones y a la fecha no se ha emitido ningún acuerdo municipal que las exima. Ok, muchas gracias, licenciada. Acá hay muchas más preguntas. Hay una que yo voy a contestar, que están consultando cuál es la diferencia entre una empresa SEM y una compañía extranjera no establecida. Bien, una compañía extranjera no establecida puede tener una licencia SEM. Las compañías extranjeras no establecidas son aquellas que son sociedades extranjeras que se inscriben ante el Registro Público de Panamá como una sucursal, pero para poder ser una SEM, esta empresa extranjera debe pedirles a la dirección SEM tener la licencia SEM, pero una sociedad con licencia SEM puede ser una sociedad extranjera, puede ser una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada. Por lo que no es que hay una diferencia, la diferencia es que una sociedad extranjera puede tener o no licencia SEM. No, son dos términos totalmente distintos. Igualmente hace una pregunta a ti, Juan Raúl, si es necesario tener una facturación fiscal cuando es una facturación solo desde la empresa SEM a la matriz. Sí, todas las entidades SEM están sujetas a la facturación electrónica y ellas deben de facturar a todas sus relacionadas, ya sea su matriz o una subsidiaria o una empresa hermana. De lado como esté corporativamente, a todas les tienen que emitir su factura. Excelente. Y aquí me preguntan, no sé, licenciada Díaz o Lourdes puedan contestar, que si la declaración jurada SEM hay que completarla con la información de la matriz o de la SEM como tal. Sí, la información del informe anual es exclusivamente de la entidad SEM. Ok, muchas gracias. Y por último, la última antes de pasar a los agradecimientos y demás, porque su tiempo es oro, licenciada Díaz. Lourdes, como los contratos de los SEM son de un año, cada vez que hay que renovarlos, hay que liquidar a los colaboradores, hay que pagarles indemnización. ¿Qué nos puedes decir? Sabemos que el Ministerio de Trabajo no ha dado su criterio formal, que hay todavía una laguna, pero en tu experiencia y recomendaciones, ¿qué nos puedes decir? Mira, puede hacerse de las dos vías. Como es un contrato técnicamente definido que se acaba, tú lo puedes liquidar, pagarle sus vacaciones y su décimo al tiempo que le haces un nuevo contrato que va a regir sobre el mismo día en que se vence el anterior. Muchas empresas lo que hacen es que como en el fondo saben que la relación no es de un año, sino que se espera que sea por lo menos de 5 años, no los liquida, simplemente limpian vacaciones como debe ser, porque son 30 días cada 11 meses trabajados, limpian décimo, como debe ser también, porque se paga en 3 partidas y sigue la relación de trabajo. No necesariamente hay que enviar una terminación o una liquidación. Lo otro es que como los ejecutivos no reportan ante la Caja de Seguro Social, tampoco hay un ente que esté esperando recibir una liquidación o un reporte de liquidación de ese personal. Así es que realmente, si pagas tu décimo al día y otorgas las vacaciones en el tiempo que establece la ley, no haya ninguna necesidad de hacer una liquidación propiamente tal, pero sí habría que hacer un nuevo contrato, que no sería una renovación, sino un nuevo contrato solo a la luz de la formalidad de la ley, a sabiendas que en realidad lo que quiere la empresa SEM es que el ejecutivo permanezca por mucho más tiempo.
Muchas gracias, Lourdes. Y por esto doy por terminados las preguntas y respuestas. Cualquier otra pregunta que tengan nos las puede hacer directamente a nuestro correo y con mucho gusto vamos a poder contactarles a la brevedad posible. Por lo tanto, quiero agradecerle profundamente la participación a nuestros panelistas, la licenciada Díaz, a Lourdes y a Juan Raúl, por compartir sus conocimientos y experiencias de manera tan práctica y clara. Gracias también a todos ustedes que nos están acompañando y por sus preguntas. Como material complementario, vamos a estar mandándole al correo registrado la grabación de este conversatorio y un checklist práctico de los puntos claves para el cumplimiento de la sustancia SEM. En Fabra Molino estamos a su disposición para acompañarlos en este proceso y asegurar que su empresa está alineada con las regulaciones vigentes. Les recomiendo y exhorto que sigan nuestras redes sociales para que estén enterados de todos los webinars que vienen a continuación. Y muchas gracias a todos los participantes y hasta una próxima edición de Compartiendo Conocimiento con Fabra Molino. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias, Gracias a licenciada. ustedes, hasta luego. Saludos a Hasta luego. todos.